Hola, vamos a ver en esta segunda parte cómo utilizar la matriz de Leopold en la hoja de cálculo. Para ello voy a cerrarla simplemente para que vean cómo puedo recuperarla. Pongo el nombre del archivo, ahí está, y me va a dejar la matriz tal como la dejé yo. Recordemos que la matriz de Leopold lo que hace es presentar en una matriz los factores que son trastornados en el entorno de un proyecto. Normalmente de un proyecto de construcción, pero puede ser otro tipo de proyectos. Y esos factores ambientales que ya existen en el entorno son trastornados por las acciones del proyecto. Las acciones del proyecto pueden ser desde cavar, perforar, trasladar residuos, todas las acciones que cubren un proyecto. Leopold, en esta matriz que es de los años 70, identificó 88 acciones y 100 factores, pero las cosas han cambiado mucho, por eso estamos presentando la versión Plurma que ha cambiado estos factores y acciones según lo que se estila en la Ciudad de México, cómo se evalúan los proyectos, qué factores existen aquí. No es lo mismo lo que pasa en una ciudad como esta a lo que pasa en una ciudad europea de los años 70 o americana, norteamericana de los años 70. Por eso hemos cambiado esto. Bien, para hacer eso, Leopold imaginó una matriz aparentemente en dos dimensiones, pero esta matriz no tiene dos dimensiones, tiene tres dimensiones, puesto que cada elemento de la matriz, como estoy señalando, cada casilla está dividida en dos. Entonces es una matriz que además del X y Y tiene una elevación. Tiene dos elementos que se pueden poner aquí. Uno que es la magnitud. Recordemos que la magnitud es la calificación cuantitativa de el trastorno que ejerce esa acción en el factor, y la importancia, que es una interpretación cualitativa. Por ejemplo, perforar lleva una interpretación de importancia cualitativa, porque si yo perforo puedo tocar mantos acuíferos y eso representa un problema social. Y también tiene una magnitud, porque puede ser presentado ese problema en términos de litros, de toneladas o de personas que se quedarán X días sin agua. Lo puedo medir. La medición no siempre es muy precisa y por eso es que existe la matriz de Leopold. A veces es muy difícil de calificar, simplemente una interacción les puede llevar un estudio o varios estudios, y hay otras interacciones que son muy fáciles de evaluar. El objetivo de esta matriz es que las personas que intervienen en la evaluación de un proyecto manejen el mismo lenguaje y observen los mismos elementos. Tenemos el ejemplo muy claro de el Tren Maya o el aeropuerto de Texcoco. De inmediato son proyectos que tienen enemigos y promotores. Y los enemigos se ponen a atender los elementos que llevan a la conclusión de que es un mal proyecto, y los promotores al contrario. Entonces, lo que dijo Leopold es, no, tenemos que ver todos los factores que, como sabemos, encontró 88 acciones y 100 factores. Y al observarlos todos con el mismo procedimiento, podemos tener una evaluación que, aunque no sea completamente numérica, sí tiene un nivel de objetividad. Bien, para obtener estos factores, lo que hace esta hoja de ayuda es presentarlos o ocultarlos. Yo puedo decir que restituya renglones y columnas, y entonces tengo la matriz completa.
Esta es la matriz completa. Según la modificación Plurmac. Y no voy a necesitar todos los factores. Aquí voy a dejar solo algunos como ejemplo. Y voy a borrar tanto factores como acciones. Ahora le digo que borre renglones y cuando acabe de borrar los renglones le digo que borre las columnas sobrantes. Ahí tenemos una matriz de un tamaño adecuado para el ejemplo. Debo, al usar esto, resetear. Oprimo este botón. Entonces borra todo lo que haya quedado en el pasado. Tengo una ayuda, pero esa ayuda tiene que estar alimentada por el usuario. Entonces, en las pestañas que están aquí, ahí puedo alimentar la ayuda y también ahí alimento los nombres de los factores. No son estáticos, puedo cambiarlos porque, digamos, un proyecto en Morelia, pues atiende otras cosas porque es otra ley, son otras costumbres, en fin. Bien, para evaluar cada interacción, las casillas se llaman interacciones, ya sabemos que tienen dos. Yo me puedo ir a la ayuda de estimar y aquí tengo, por ejemplo, la interacción del diseño y elaboración del proyecto con la población. Es decir, cómo afecta el diseño y la elaboración del proyecto en la población. No todos los efectos son negativos. Aquí hay un efecto positivo, puesto que crea empleo. Entonces me voy a estimar y hay una matriz de ayuda en la que voy a determinar tanto la importancia, que es la parte cualitativa, y la magnitud, que es la parte cuantitativa. Cualitativa, cuantitativa. Para cada uno de ellos, como no tengo un valor exacto hecho por algún procedimiento de algoritmia o cosas así, tengo esto que es heurístico y donde a cada elemento como el que estoy evaluando ahorita, le puedo decir si la intensidad es temporal, media o permanente, en primer lugar. Es decir, si lo que va a hacer el, esa acción del proyecto en ese factor va a ocurrir y se va a ir, media o ya se va a quedar para siempre. Y si la afectación es puntual, es decir, solo en el predio, si es local, en la zona de alcance, si es regional o nacional. Y aquí se va a cambiar cada vez que yo diga un menor nivel de afectación, un nivel menor de intensidad. ¿Y de dónde sale este 1? De la interrelación de los dos. Intensidad con afectación. Aquí está la intensidad. Entonces, si es baja con baja, me da 1. Si es baja con afectación media, me da 2 y así, ¿no? Perdón, es aquí. Temporal con puntual me da 1. Temporal con media, temporal, no, media con puntual me da 2. Entonces yo le pongo media con puntual, aquí me va a dar 2. ¿De acuerdo? Así es como se construyen. Y yo debo decidir si el riesgo es positivo o negativo. En este caso es positivo, puesto que la obra en sus estudios va a dar empleo a las personas. ¿Y eso qué va a ser? Pues va a ser temporal. Y va a ser, pero va a ser local, puesto que se contratan empresas de la ciudad. Y la magnitud, pues va a ser baja, porque pueden ser 50, 100 empleos, dependiendo del tamaño del proyecto. Y la afectación va a ser baja. Entonces me da 4,1. Cuando regreso, califica con 4 de magnitud y 1 de importancia. Vamos a hacer otro. Pero aquí vamos a ver que la misma persona que lo va resolviendo puede calibrar. Puede decir, no, aquí todo es puntual en este proyecto, porque está en medio del desierto, ¿no? Y lo local, pues le vamos a dar 2 porque no afecta tanto, y lo regional, pues 3 en vez de 10.
Puedo guardar esa calibración, aunque solo puedo guardar una, y ya queda ahí almacenada en la misma hoja. Ahora, supongamos que yo usé otra y ahora voy a usar la de Leopold. Quiero recuperar la calificación, oprimo aquí y otra vez me da la calificación que yo hice. Y con esa puedo calificar. Bien, entonces le digo regresar y ahora calificó, pero con la calificación que yo le di. Así completamos la matriz. A veces algunas interacciones requieren la consulta con expertos, la discusión en equipo, la consulta bibliográfica y se puede ir haciendo una memoria en la que yo diga cómo califique cada interacción. Hay que recordar que pueden ser muchas. Si yo tengo 10 factores y 10 acciones, tengo 100. Entonces eso es muy extenuante en el trabajo. Es una matriz muy fácil de llenar, pero puede llevar mucho trabajo atrás. Aquí me da una calificación final y la suma de todos estos valores es lo que me va a dar la evaluación según la matriz de Leopold. Eso es todo. Muchas gracias.